Gemelos digitales. ¿Qué es esto de los gemelos digitales? Vamos a hablar sobre tecnología, sobre sensores, sobre inteligencia artificial aplicadas a las ciudades. Cuando las ciudades se vuelven más inteligentes, simplemente son ciudades más lindas para vivir, más confortables, donde la gente debería pasarla mejor. Pero acá es donde los profesionales tenemos que estar al día. No podemos estar desencajados de todo esto que se viene porque las ciudades están pensando en esto. Las ciudades están pensando en el ahorro de energía, pensando en optimizar sus recursos y ahí como profesionales tenemos que entender lo que está pasando para poder seguramente seguir capacitándonos, para poder también cambiar nuestro enfoque y poder aportar a esto de las ciudades, porque si no, también como profesionales vamos a quedar afuera. Te doy la bienvenida a este canal de YouTube que denominamos Municipios y Profesionales. Ya sabes, no hay muchos canales de YouTube que hablen de estas cosas. En lo particular, la gestión pública me gusta muchísimo. Creo que es un lugar perfecto para que los profesionales desarrollemos nuestra actividad, podamos aportar toda nuestra experiencia, nuestra impronta, nuestra mirada. Y por supuesto que a los municipios, a los funcionarios municipales les viene muy bien tener profesionales que, bueno, le aporten todo esto y por supuesto después ellos toman las decisiones de qué hacer y cómo hacer, porque así es como se debe manejar todo esto. Pero municipios y profesionales trabajando juntos me parece que es la clave para que las ciudades mejoren en un montón de aspectos. Así que suscríbete a este canal, si no me conoces, soy Guillermo Hernández y soy de esos pocos probablemente que les gusta mucho la función pública, que quiere aportar y que me parece que por acá es el camino. Pero bueno, vamos a hablar puntualmente sobre qué es esto de gemelo digital. Imagínate que existe una versión virtual de la ciudad donde te dice cuándo conviene recoger los residuos, cuándo hay algo para reparar, te optimiza, por supuesto, el alumbrado público, hace que la ciudad tenga una dinámica diferente donde se pueda optimizar un montón de cosas. Esto es lo que ha hecho la ciudad de Rota en España, donde ha recibido 1,7 millones de euros para poder implementar todo esto y empezar a tener una ciudad también más sustentable, porque claramente cuando empezamos a hablar de optimización y hablamos de optimización de residuos, de gestión de residuos, optimización en el uso de energía, todo se vuelve más eficiente, entonces la ciudad pasa a ser más sustentable. Por eso decía que los profesionales tenemos que estar muy atentos con todo esto porque nos tenemos que poner al día, tenemos que poder entender dónde nos metemos en este proceso porque todo esto está, todo esto existe y también muchas veces necesita la mirada de profesionales ambientales. Porque si lo hace solamente la parte técnica, la parte de tecnología, probablemente lo mire desde un lugar que también va a ser diferente si está la mirada de la parte del profesional ambiental. Entonces, con todo esto nuevo, nosotros nos tenemos que poner al día, tenemos que entender a dónde tenemos que encajar en toda esta dinámica y empezar a hacer nuestros aportes, porque todo esto se potencia mucho más cuando es así. Así que, bueno, hablamos de modernización claramente de las ciudades y de este gemelo digital que, bueno, que me parece, como te decía, aporta un montón a las ciudades cuando está muy, muy bien planteado. ¿Cómo funciona? Te decía, hay sensores, por supuesto que tiene que haber un montón de sensores, hay inteligencia artificial aplicada a esto. Antes probablemente veíamos o conocíamos de un montón de cosas que se manejaban con sensores. Creo que la mayoría de las que vamos a hablar hoy siempre se manejaron con sensores, o hace tiempo que se manejaron con sensores. Pero cuando ahora le metes la inteligencia artificial y le metes tener los datos en tiempo real, todo cambia y genera algo totalmente diferente que me parece que está buenísimo y que todo el mundo debería empezar a implementar. Entonces, ¿qué hace este sistema? Bueno, lo que hace es recoger información, por ejemplo, sobre tráfico, sobre consumo energético que la ciudad está teniendo, sobre servicios públicos. Entonces, lo que va haciendo es generar alertas también cuando hay determinados servicios públicos que están funcionando mal o cuando se
generan, no sé, averías de una tubería de agua y hay que arreglarla rápidamente, enseguida el sistema se da cuenta, genera la alerta y por supuesto que la respuesta también va a ser muchísimo más rápida, ocasionando muchos menos problemas. ¿Solo Rota está implementando esto? Por supuesto que no. Hay un montón de lugares que van metiendo en diferentes partes esta conjunción entre sensores, inteligencia artificial, tener datos en tiempo real y poder hacer esto mucho mejor. Por ejemplo, Singapur tiene su gemelo digital para la planificación urbana y el tráfico. Vemos mucho esto del tráfico, ¿no? Ahora vamos a ver a charlar un poquitito más, pero es como bastante común. Barcelona también monitoreando todo el consumo energético y la eficiencia del transporte de la ciudad. Nueva York con modelos virtuales para mejorar la respuesta ante emergencias. Esto que te decía tenés un cerebro en la ciudad que se da cuenta muy rápido cuando hay algo que está sucediendo, hay una emergencia y enseguida dispara un aviso, una alerta, y no solo que dispara ese aviso, esa alerta, sino lo que hace es disparar rápidamente todo lo que hay que hacer a cada una de las partes. Entonces, esta respuesta se vuelve muchísimo más rápida y qué es lo que se necesita claramente, pues estamos hablando de, en este caso, en el caso de Nueva York, de una emergencia. Bueno, vamos a hablar sobre algunos beneficios como puntuales de este gemelo digital. Paso por paso, ya te di más o menos de alguna manera una revisión global, pero vamos a ir a algunos puntos bien concretos del gemelo digital. Por ejemplo, optimización del tráfico. Tenemos cámaras, tenemos sensores que pueden ajustarse con semáforos y las rutas para evitar la congestión. Entonces, de vuelta, cuando tenemos cámaras con sensores, tenemos todo un sistema de inteligencia artificial entendiendo cómo es el funcionamiento de esos semáforos, de esas cámaras mirando los autos y evitando congestión. La inteligencia artificial lo que hace es empezar a analizar todo esto de manera no solo muy rápida e instantánea. Imagino que has usado ChatGPT, por ejemplo, le haces una pregunta bastante compleja o compleja para vos, incluso te metes en la pregunta, tratás de elaborarla muy bien, con mucho dato, con mucha cosa, con mucha explicación, para que te dé una respuesta mejor, apretás el botón y en 2 segundos tenés, no sé, una respuesta que no te esperabas seguramente a una velocidad increíble. Imagínate todo esto optimizando un sistema para evitar la congestión, para evitar que el tráfico fluya. Todo el tiempo este cerebrito lo que está haciendo es recolectar información en tiempo real sobre el funcionamiento de los semáforos, sobre cuántos autos van pasando al mismo tiempo, sobre los lugares donde tenés una congestión vehicular y lo que hace es te va destrabando todo. ¿Por qué? Porque claro, va destrabando los semáforos también, va destrabando los pases que tiene que haber en cada uno de los lugares para que la congestión no se produzca. Es increíble, pero empieza a funcionar de esa manera. Entonces lo que hace es evitar la congestión, evitar todo ese tráfico, evitar que el tráfico esté parado por un montón de tiempo, porque va entendiendo lo que puede ir sucediendo muchísimo más rápido, de antemano por supuesto, teniendo datos reales de lo que pasa en cada parte de la ciudad. Entonces el potencial de esto me parece que es enorme. Vamos a el ahorro de energía. Bueno, claramente cuando hablamos, siempre estamos acostumbrados en el alumbrado público, por ejemplo, con los sensores que cuando vos pasás por un lugar se prende la luz porque tiene un sensor. Esto, bueno, creo que lo vemos hace un montón de tiempo, pero ahora imagínate a alguien mirando absolutamente toda la ciudad al mismo tiempo, entendiendo qué es lo que pasa con cada una de las luminarias de la ciudad, cuándo se prende cada una, durante cuánto tiempo, qué lugares tiene que tener, de todas maneras a veces iluminado igual, pero además generando estadística de todo lo que va sucediendo en cada parte de la ciudad y aplicándola al ahorro de la energía, al alumbrado público en este caso. De vuelta, se potencia de una manera el sistema que no es solo un sensor que se prende la luz cuando la gente pasa. Es el entendimiento de todo lo que va pasando en toda la ciudad al mismo tiempo e ir reacomodando en función de lo que se necesita en cada momento en la ciudad. El ahorro energético que se genera de esta manera es
enorme y se multiplica por 10.000 comparado con tener solo un sensor que lo que hace es prender la luz cuando alguien pasa. Hablemos de mejorar la gestión del agua, por ejemplo, detectando, como te decía, fugas en cañerías y en un montón de problemas que normalmente se puede tener, pero además puede empezar a trabajar también en evitar los cortes de suministro, en entender los usos del agua que va teniendo la ciudad en diferentes partes y de vuelta todo en tiempo real y haciendo análisis de la ciudad todo el tiempo para ir aprendiendo de la ciudad, para ir haciéndola mucho más óptima en esto de ser más eficiente en el uso de los recursos, como por ejemplo en el uso del agua también. Entonces, detectar en cada lugar, en cada espacio público donde vos tenés fugas, donde vos tenés pérdidas, donde se está usando agua y no se debería estar usando, hace que el sistema empiece a trabajar de una manera muy rápida y empiece a solucionar problemas en cada uno de los lugares o, por supuesto, generando alertas para que la gente vaya a solucionar esos problemas. Entonces, de vuelta a tener esta especie de cerebrito por arriba de la ciudad mirándola y analizándola 24/7, me parece que es increíble. Eh, los servicios públicos. Bueno, la recolección de residuos creo que es algo que se habla mucho. A lo largo del tiempo también se han ido incorporando sensores, por ejemplo, en los contenedores, donde te avisa qué nivel de llenado tiene. Entonces la gente recibe en su computadora, en su celular y demás, también en tiempo real, cómo va sucediendo todo eso, si el contenedor está lleno o no, para poder ir a recogerlo y también optimizando rutas. Pero ahora con la inteligencia artificial todo cambia, porque no es solo el sensor aplicado a cada contenedor y donde había un sistema igual o hay un sistema igual que te va optimizando las rutas. Pero además de eso vos tenés estadística y tenés eh, todo lo que va funcionando en tiempo real metido en inteligencia artificial. Entonces vuelve a generarse picos de eficiencia en estos sistemas. Imaginemos en el caso de Rota también y un montón de ciudades que debes conocer, que todos conocemos, que son ciudades turísticas. Las ciudades turísticas, si hay algo que tienen, es que tienen picos enormes en cuanto a la demanda de servicios, por ejemplo, la recolección de residuos, con un montón de gente en temporada, por ejemplo, alta, generando residuos absolutamente todo el tiempo, donde vos lo que tenés que tratar de hacer es magia al final para poder ir recolectando todo en tiempo y forma con diferentes contenedores. Bueno, todo muy complicado, obviamente, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial, teniendo datos estadísticos, datos todo el tiempo, te puede ayudar a entender las frecuencias de los camiones muchísimo mejor, cuántos contenedores hay que poner en cada época del año. No todo el tiempo habría que poner la misma cantidad de contenedores, entonces es poner y sacar todo el tiempo contenedores en función de la demanda. Te puede hacer un análisis extremo en cuanto a costos, en cuanto a cantidad de personal a utilizar, y todo muy muy rápido para que la ciudad pueda manejar sus recursos de otra manera, porque los recursos económicos de una ciudad son muy importantes, porque lo que no se usa para una cosa se puede usar para otra. Cuando estás gastando mucho, por ejemplo, en la recolección de residuos, no tenés dinero para otras cosas. Entonces, tener un sistema muy eficiente en cuanto a costos de la gestión de residuos, por ejemplo, es clave. Y cuando vos metés la inteligencia artificial acá adentro, allá un sistema de sensores que existía y una optimización en cuanto a rutas y de recolección y demás que ya existía, que está bueno, pero vos le incorporás la inteligencia artificial y ahí es donde de vuelta la eficiencia, la eficacia se dispara. Y esto es lo que están empezando a hacer las ciudades. Yo creo que todas las ciudades o todos los ciudadanos lo que quieren en sus ciudades es vivir mejor, ¿no? Que la ciudad sea más linda, sea más eficiente, que tenga menos problemas. Y me parece que todo esto de la inteligencia artificial, de los sensores, de todo esto que se viene, creo que tiende a trabajar para eso, porque lo podemos ver como algo, no, la verdad que la inteligencia artificial está tomando todo, podemos verlo de la manera que querramos, de decir, no, son muy tecnológicas las ciudades y a mí no me gustan. La verdad es que me parece que hay que cambiar un poquito la mirada
Y hay que entender que las ciudades así son mejores. Son mejores para vivir, porque si vos vas en una ciudad y vas en auto y no tenés congestión de tránsito, está buenísimo vivir en esa ciudad. Ahora, cada vez que tenés que volver del trabajo a tu casa o ir de tu casa al trabajo y tardás 2 horas para llegar, 1 hora y media, porque vas a 2 por hora, la verdad que esa ciudad no está buena para vivir. Y esto con cualquiera de los casos que vimos. Entonces, creo que hay que amigarse con la tecnología como profesionales. Ni hablar, podés renegar si tenés ganas, podés decir no entiendo la tecnología, todo lo que vos quieras, ¿eh? La verdad que hay profesionales que somos más grandes y te tenés que ayornar a todo esto. Si no, te vas a ir quedando afuera. Lo lamento, nos guste o no nos guste, nos vamos a ir quedando afuera. Por lo tanto, hay que cambiar la cabeza, hay que entender que las ciudades van por este lado y hay que poder integrarnos como profesionales. Y de vuelta voy a decir lo mismo que dije antes, tanto para los profesionales como para los funcionarios públicos. Cuando toda esta inteligencia artificial está además pensada también por profesionales ambientales, monitoreadas por profesionales ambientales, porque no nos olvidemos que el ingreso de datos, la manera de operar una inteligencia artificial, qué le pedimos y qué grado de respuesta o qué tipo de respuesta queremos, todo eso es información que le tenemos que dar nosotros. Cuando esa información tiene esa mirada ambiental también por parte de profesionales, la respuesta de la inteligencia artificial va a ser, me parece, muchísimo mejor. Entonces, creo que hay un gran desafío, me parece que el futuro es por acá y creo y espero que las ciudades sean cada vez más lindas, cada vez más eficientes, por supuesto, desde sus recursos, desde el manejo de sus recursos, pero sobre todo que sean más lindas para vivir. Así que nos vemos en algún otro video. Quedan mis datos como siempre en los comentarios. Si me querés enviar un correo, si me querés enviar un WhatsApp. Yo encantado de todo esto. Así que nos vemos seguramente en un próximo video.